sordomudo y ciego. Poco después del mediodía del 28 de junio de 1924, el Dr. Moorhouse detuvo su coche frente a la casa de los Tanner y 4 hombres se apearon. El edificio de piedra, en perfecto estado de conservación y limpieza, se alzaba cerca de la carretera, de no ser por el pantano que había detrás, no habría tenido ningún rastro de oscura sugestión. La puerta, de un blanco inmaculado, era visible a lo largo de un césped bien cuidado a cierta distancia por la carretera, y cuando el grupo del doctor se acercó, se pudo ver que el pesado portal estaba abierto de par en par. Solo la puerta de la mampara estaba cerrada. La proximidad de la casa había impuesto una especie de silencio nervioso a los 4 hombres, pues lo que acechaba en su interior solo podía imaginarse con un vago terror. Este terror disminuyó notablemente cuando los exploradores oyeron claramente el sonido de la máquina de escribir de Richard Blake. Menos de una hora antes, un hombre adulto había huido de esa casa, sin sombrero, sin abrigo y gritando, para caer en la puerta de su vecino más cercano, a media milla de distancia, balbuceando incoherentemente sobre casa, oscuridad, pantano y habitación. El Dr. Moorhouse no había necesitado más estímulo para actuar con entusiasmo cuando le dijeron que una criatura babeante y enloquecida había salido de la vieja casa de los Tanner junto a la orilla del pantano. Sabía que algo iba a pasar cuando los 2 hombres se habían apoderado de la maldita casa de piedra, el hombre que había huido, y su amo, Richard Blake, el autor y poeta de Boston, el genio que había entrado en la guerra con todos los nervios y sentidos alerta y había salido como estaba ahora, todavía afable aunque medio paralítico, todavía caminando con canción entre las vistas y sonidos de la fantasía viva aunque cerrado para siempre del mundo físico, sordo, mudo y ciego. Blake se había deleitado con las extrañas tradiciones y los estremecedores indicios sobre la casa y sus antiguos inquilinos. Tan sobrenatural saber era un activo imaginativo cuyo disfrute su estado físico no podía impedirle. Había sonreído ante los pronósticos de los supersticiosos nativos. Ahora, con su único compañero huido en un loco éxtasis de pánico, y él mismo abandonado a su suerte con lo que hubiera causado ese susto, Blake podría tener menos ocasión de deleitarse y sonreír. Al menos, esta fue la reflexión del Dr. Moorhouse cuando se enfrentó al problema del fugitivo y pidió ayuda al desconcertado aldeano para seguirle la pista. Los Moorhouse eran una antigua familia de Fennem, y el abuelo del médico había sido uno de los que quemaron el cuerpo del ermitaño Simeón Tanner en 1819. Ni siquiera a esta distancia pudo el médico entrenado escapar a un hormigueo en la columna vertebral ante lo que se registró de esa quema, ante las ingenuas inferencias extraídas por campesinos ignorantes a partir de una leve y sin sentido conformación del difunto. Ese hormigueo sabía que era una tontería, porque las protuberancias óseas insignificantes en la parte frontal del cráneo no tienen importancia y a menudo se observan en hombres calvos. Entre los 4 hombres que finalmente pusieron sus rostros resueltos hacia esa aborrecible casa bajo el cuidado del doctor, se produjo un intercambio singularmente asombrado de vagas leyendas y fragmentos de chismes medio furtivos transmitidos por abuelas curiosas, leyendas y sugerencias raramente repetidas y casi nunca comparadas sistemáticamente. Se remontaban a 1692, cuando un Tanner había perecido en Gallows Hill, en Salem, tras un juicio por brujería, pero no se hicieron más íntimas hasta la época en que se construyó la casa, en 1747, aunque la ampliación fue más reciente. Ni siquiera entonces eran muy numerosas las historias, pues por muy raros que fueran todos los Tanner, solo el último de ellos, el viejo Simeón, era a quien la gente temía desesperadamente. Añadió a lo que había heredado, añadió horriblemente, susurraba todo el mundo, y tapió las ventanas de la habitación sureste, cuya pared daba al pantano. Ese era su estudio y biblioteca, y tenía una puerta de doble espesor con tirantes. Había sido cortada con hachas aquella terrible noche de invierno de 1819 cuando el humo apestoso se había derramado por la chimenea y encontraron el cuerpo de Tanner allí dentro, con esa expresión en su rostro.
Fue por esa expresión, no por las dos protuberancias óseas bajo el tupido cabello blanco, que habían quemado el cuerpo y los libros y manuscritos que había tenido en esa habitación. Sin embargo, la corta distancia hasta la casa de Tanner se cubrió antes de que se pudiera correlacionar ningún asunto histórico importante. Cuando el médico, a la cabeza del grupo, abrió la puerta mosquitera y entró en el pasillo abovedado, se notó que el sonido de la máquina de escribir había cesado repentinamente. En ese momento, dos de los hombres también creyeron notar una leve emanación de aire frío que extrañamente no concordaba con el gran calor del día, aunque luego se negaron a jurar que lo habían visto. El vestíbulo estaba en perfecto orden, al igual que las distintas habitaciones por las que se adentraron en busca del estudio donde se suponía que estaba Blake. El autor había amueblado su casa con un exquisito gusto colonial, y aunque no tenía más ayuda que la de un solo criado, había logrado mantenerla en un estado de pulcritud encomiable. El doctor Moorhouse condujo a sus hombres de habitación en habitación a través de las puertas y arcos abiertos, y al fin encontró la biblioteca o estudio que buscaba, una hermosa habitación orientada al sur en la planta baja contigua al otrora temido estudio de Simeón Tanner, llena de libros que el sirviente comunicaba a través de un ingenioso alfabeto de toques, y los voluminosos volúmenes en braille que el propio autor leía con sus sensibles yemas. Richard Blake, por supuesto, estaba allí, sentado como de costumbre ante su máquina de escribir con un montón de páginas recién escritas esparcidas sobre la mesa y el suelo, y una hoja aún en la máquina. Parecía que había dejado de trabajar de repente, tal vez debido a un escalofrío que le había hecho fruncir el cuello de la bata, y tenía la cabeza vuelta hacia la puerta de la soleada habitación contigua de una manera bastante singular para alguien cuya falta de vista y oído le impide percibir el mundo exterior. Al acercarse y cruzar hasta donde podía ver el rostro del autor, el doctor Moorhouse palideció mucho e hizo un gesto a los demás para que se apartaran. Necesitaba tiempo para estabilizarse y disipar toda posibilidad de una horrible ilusión. Ya no necesitaba especular por qué habían quemado el cuerpo del viejo Simeón Tanner en esa noche invernal debido a la expresión que mostraba, porque aquí había algo que solo una mente bien disciplinada podía enfrentar. El difunto Richard Blake, cuya máquina de escribir había dejado de hacer clic con indiferencia justo cuando los hombres habían entrado en la casa, había visto algo a pesar de su ceguera, y le había afectado. La humanidad no tenía nada que ver con la expresión de su rostro, ni con la visión mórbida y vidriosa que brillaba en sus grandes ojos azules e inyectados en sangre, cerrados a las imágenes de este mundo durante 6 años. Esos ojos estaban fijos con un éxtasis de horror clarividente en la puerta que conducía al antiguo estudio de Simeón Tanner, donde el sol resplandecía en paredes que antes estaban cubiertas de oscuridad tapiada. Y el doctor Arlo Moorhouse se tambaleó vertiginosamente cuando vio que, a pesar de la deslumbrante luz del día, las pupilas negras de esos ojos estaban tan dilatadas como las de los ojos de un gato en la oscuridad. El doctor cerró los ojos ciegos y fijos antes de dejar que los demás vieran el rostro del cadáver. Mientras tanto, examinó la forma sin vida con febril diligencia, utilizando un cuidado técnico escrupuloso, a pesar de sus nervios palpitantes y sus manos casi temblorosas. De vez en cuando comunicaba algunos de sus resultados al asombrado y curioso trío que lo rodeaba, otros resultados los ocultaba juiciosamente, no fuera que dieran lugar a especulaciones más inquietantes de lo que deberían ser las especulaciones humanas. No fue por alguna palabra suya, sino por una astuta observación independiente, que uno de los hombres murmuró sobre el cabello negro despeinado del cuerpo y la forma en que estaban esparcidos los papeles. Este hombre dijo que era como si una fuerte brisa hubiera soplado a través de la puerta abierta a la que el muerto estaba de frente, mientras que, aunque las ventanas de ladrillo que estaban más allá estaban de hecho completamente abiertas al cálido aire de junio, apenas había habido una brisa de viento durante todo el día. Cuando uno de los hombres empezó a recoger las hojas del manuscrito recién escrito que yacían en el suelo y sobre la mesa, el doctor Moorhouse lo detuvo con un gesto de alarma. Había visto la hoja que quedaba en la máquina, y se la había quitado apresuradamente y se la había metido en el bolsillo después de que una o dos frases le palidecieran el rostro de nuevo.
Este incidente le llevó a recoger él mismo las hojas dispersas y a meterlas a montones en un bolsillo interior sin detenerse a ordenarlas. Y ni siquiera lo que había leído le aterrorizó tanto como lo que ahora notó, la sutil diferencia en el tacto y la pesadez de la escritura que distinguía las hojas que recogió de la que había encontrado en la máquina de escribir. Esta vaga impresión no podía separarla de aquella otra horrible circunstancia que tan celosamente ocultaba a los hombres que habían oído el chasquido de la máquina no hacía ni 10 minutos, la circunstancia que intentaba excluir incluso de su propia mente hasta que pudiera estar solo y descansar en las misericordiosas profundidades de su sillón Morris. Uno puede juzgar el miedo que sintió ante esa circunstancia considerando lo que desafió para mantenerla reprimida. En más de 30 años de ejercicio profesional nunca había considerado que un médico forense fuera alguien a quien se le pudiera ocultar un hecho. Sin embargo, a través de todas las formalidades que siguieron, ningún hombre supo nunca que cuando examinó el cuerpo de este ciego, mirando fijamente y contorsionado, vio de inmediato que la muerte debía haber ocurrido al menos media hora antes de ser descubierto. El doctor Moorhouse cerró la puerta exterior y condujo al grupo por todos los rincones de la antigua estructura en busca de cualquier prueba que pudiera arrojar luz sobre la tragedia. Nunca hubo un resultado más completamente negativo. Sabía que la trampilla del viejo Simeón Tanner había sido retirada tan pronto como los libros y el cuerpo de ese ermitaño habían sido quemados, y que el sótano y el sinuoso túnel bajo el pantano habían sido rellenados tan pronto como fueron descubiertos, unos 35 años después. Ahora vio que no habían aparecido nuevas anomalías para reemplazarlos, y que todo el establecimiento exhibía solo la pulcritud normal de la restauración moderna y el cuidado de buen gusto. Llamó por teléfono al sheriff en Fenem y al médico forense del condado en Baberou, y esperó la llegada del primero, quien, cuando llegó, insistió en nombrar a 2 de los hombres ayudantes del sheriff hasta que llegara el forense. El doctor Moorhouse, consciente de la confusión y la inutilidad a las que se enfrentaban los funcionarios, no pudo evitar sonreír irónicamente al marcharse con el aldeano cuya casa aún albergaba al fugitivo. Encontraron al paciente extremadamente débil, pero consciente y bastante sereno. Tras prometer al sheriff que extraería y transmitiría toda la información posible del fugitivo, el doctor Moorhouse comenzó a interrogarlo con calma y tacto, lo que fue recibido con un espíritu racional y complaciente y desconcertado solo por el olvido. Gran parte de la tranquilidad del hombre debía de deberse a la misericordiosa incapacidad de recordar, ya que todo lo que podía decir ahora era que había estado en el estudio con su amo y que parecía ver cómo la habitación de al lado se oscurecía de repente, la habitación donde la luz del sol había sustituido durante más de 100 años a la penumbra de las ventanas tapiadas. Incluso este recuerdo, que en realidad dudaba en parte, perturbó enormemente los nervios destrozados del paciente, y fue con la máxima delicadeza y prudencia que el doctor Moorhouse le dijo que su amo había muerto, víctima natural de la debilidad cardíaca que debieron de causarle sus terribles heridas de guerra. El hombre estaba afligido, ya que había sido devoto del autor lisiado, pero prometió mostrar fortaleza al llevar el cuerpo de vuelta a la familia en Boston después de la conclusión de la investigación formal del médico forense. El médico, después de satisfacer lo más vagamente posible la curiosidad del cabeza de familia y su esposa, y de instarles a que albergaran al paciente y lo mantuvieran alejado de la casa de los Tanner hasta su partida con el cadáver, se dirigió a casa con un temblor creciente de excitación. Por fin era libre de leer el manuscrito mecanografiado del difunto y de hacerse una idea de qué cosa infernal había desafiado esos sentidos destrozados de la vista y el oído y había penetrado tan desastrosamente en la delicada inteligencia que se cernía en la oscuridad y el silencio externos. Sabía que sería una lectura grotesca y terrible, y no se apresuró a comenzar. En cambio, metió deliberadamente el coche en el garaje, se puso cómodo con una bata y colocó un estante con sedantes y medicamentos reconstituyentes junto a la gran silla que iba a ocupar. Incluso después de eso, obviamente perdió tiempo mientras ordenaba lentamente las hojas numeradas, evitando cuidadosamente cualquier mirada exhaustiva a su texto. Todos sabemos lo que le hizo el manuscrito al doctor Moorhouse.
Nunca lo habría leído nadie si su esposa no lo hubiera cogido cuando él yacía inerte en su silla una hora después, respirando con dificultad y sin responder a unos golpes que uno hubiera pensado lo suficientemente violentos como para despertar a un faraón momificado. Por terrible que sea el documento, sobre todo por el evidente cambio de estilo hacia el final, no podemos evitar creer que para el médico conocedor del folclore presentaba un horror añadido y supremo que ningún otro tendrá la desgracia de recibir. Ciertamente, es la opinión general de Fennem que la amplia familiaridad del doctor con los murmullos de los ancianos y los cuentos que su abuelo le contó en su juventud le proporcionaron cierta información especial, a la luz de la cual la horrible crónica de Richard Blake adquirió un significado nuevo, claro y devastador, casi insoportable para la mente humana normal. Eso explicaría la lentitud de su recuperación aquella tarde de junio, la reticencia con la que permitió que su esposa y su hijo leyeran el manuscrito, la singular mala educación con la que accedió a su determinación de no quemar un documento tan oscuramente notable, y sobre todo, la peculiar imprudencia con la que se apresuró a comprar la antigua propiedad de los Tanner, destruir la casa con dinamita y talar los árboles del pantano a una distancia considerable de la carretera. En relación con todo el asunto, ahora mantiene una reticencia inflexible, y es seguro que morirá con un conocimiento sin el cual el mundo está mejor. El manuscrito, tal como se adjunta aquí, fue copiado por cortesía del señor Floyd Moorhouse, hijo del médico. Se han hecho algunas omisiones, indicadas con asteriscos, en aras de la tranquilidad pública, otras se han debido a la indefinición del texto, en el que la escritura a máquina, como un rayo, del autor afectado parece sacudida por la incoherencia o la ambigüedad. En 3 lugares, donde las lagunas están bastante bien dilucidadas por el contexto, se ha intentado la tarea de recensión. Del cambio de estilo hacia el final, lo mejor es no decir nada. Sin duda, es bastante plausible atribuir el fenómeno, tanto en lo que respecta al contenido como al aspecto físico de la mecanografía, a la mente atormentada y tambaleante de una víctima cuyas anteriores discapacidades se habían desvanecido ante lo que ahora enfrentaba. Las mentes más audaces son libres de aportar sus propias deducciones. He aquí, pues, el documento, escrito en una casa maldita por un cerebro cerrado a las vistas y sonidos del mundo, un cerebro abandonado y sin advertencia a la misericordia y burla de poderes que ningún hombre que vea u oiga se ha atrevido a enfrentar. Por contradictorio que sea con todo lo que sabemos del universo a través de la física, la química y la biología, la mente lógica lo clasificará como un producto singular de la demencia, una demencia comunicada de alguna manera comprensiva al hombre que salió de esa casa a tiempo. Y así, de hecho, puede muy bien considerarse así mientras el Dr. Arlo Moorhouse mantenga su silencio. El manuscrito. Los vagos recelos del último cuarto de hora se están convirtiendo ahora en temores definidos. Para empezar, estoy completamente convencido de que algo le debe haber pasado a Dabbs. Por primera vez desde que estamos juntos, no ha respondido a mi llamada. Cuando no respondió a mis repetidos toques de timbre, decidí que el timbre debía estar averiado, pero he golpeado la mesa con suficiente vigor como para despertar a un Caronte. Al principio pensé que podría haber salido de la casa para tomar un poco de aire fresco, ya que ha hecho calor y bochorno toda la mañana, pero no es propio de Dabbs estar fuera tanto tiempo sin asegurarse primero de que no necesito nada. Sin embargo, es el inusual suceso de los últimos minutos lo que confirma mi sospecha de que la ausencia de Dabbs es un asunto que escapa a su control. Es este mismo suceso el que me impulsa a poner mis impresiones y conjeturas en papel con la esperanza de que el mero hecho de registrarlas pueda aliviar cierta sugerencia siniestra de tragedia inminente. Por mucho que lo intente, no puedo liberar mi mente de las leyendas relacionadas con esta vieja casa, simples tonterías supersticiosas en las que se deleitan los cerebros enanos, y en las que ni siquiera perdería el tiempo si Dabbs estuviera aquí. Durante los años que he estado aislado del mundo que conocía, Dabbs ha sido mi sexto sentido. Ahora, por primera vez desde mi incapacitación,
me doy cuenta de todo el alcance de mi impotencia. Dabbs es quien ha compensado mis ojos ciegos, mis oídos inútiles, mi garganta muda y mis piernas lisiadas. Hay un vaso de agua en la mesa de mi máquina de escribir. Sin Dabbs para llenarlo cuando se vacíe, mi situación será como la de Tántalo. Pocos han venido a esta casa desde que vivimos aquí, hay poco en común entre la gente parlanchina del campo y un paralítico que no puede verlos, escucharlos ni hablarles, pueden pasar días antes de que aparezca alguien más. Solo, con mis pensamientos como única compañía, pensamientos inquietantes que no se han visto en absoluto aliviados por las sensaciones de los últimos minutos. Tampoco me gustan estas sensaciones, porque cada vez más convierten los simples cotilleos del pueblo en imágenes fantásticas que afectan a mis emociones de una manera muy peculiar y casi sin precedentes. Parece que han pasado horas desde que empecé a escribir esto, pero sé que solo pueden haber sido unos minutos, porque acabo de insertar esta nueva página en la máquina. La acción mecánica de cambiar las hojas, por breve que haya sido, me ha dado un nuevo control sobre mí mismo. Quizás pueda deshacerme de esta sensación de peligro inminente el tiempo suficiente para relatar lo que ya ha sucedido. Al principio no fue más que un simple temblor, algo similar al estremecimiento de un bloque de viviendas barato cuando un camión pesado retumba cerca de la acera, pero esta no es una estructura de armazón mal construida. Quizás sea supersensible a este tipo de cosas, y puede que esté dejando que mi imaginación me juegue una mala pasada, pero me pareció que la perturbación era más pronunciada justo delante de mí, y mi silla está frente al ala sureste, lejos de la carretera, justo en línea con el pantano en la parte trasera de la vivienda. Por ilusorio que esto pueda haber sido, no se puede negar lo que siguió. Me acordé de momentos en los que he sentido el suelo temblar bajo mis pies al estallar proyectiles gigantes, momentos en los que he visto barcos zarandeados como paja ante la furia de un tifón. La casa temblaba como una ceniza beurgariana en los tamices de Nibelheim. Cada tabla del suelo bajo mis pies temblaba como una cosa que sufre. Mi máquina de escribir temblaba hasta que pude imaginar que las teclas parloteaban de miedo. Un breve momento y todo había terminado. Todo está tan tranquilo como antes. Demasiado tranquilo. Parece imposible que algo así pueda suceder, y sin embargo, dejar todo exactamente como estaba antes. No, no exactamente. Estoy completamente convencido de que algo le ha pasado a Dabbs. Es esta convicción, sumada a esta calma antinatural, lo que acentúa el miedo premonitorio que persiste en apoderarse de mí. ¿Miedo? Sí, aunque trato de razonar con sensatez conmigo mismo que no hay nada que temer. Los críticos han elogiado y condenado mi poesía debido a lo que ellos llaman una imaginación vívida. En un momento como este, puedo estar de acuerdo con quienes dicen que es demasiado vívida. Nada puede estar muy malo. Humo. Solo un leve rastro sulfuroso, pero inconfundible para mis agudamente sintonizadas fosas nasales. Tan tenue, de hecho, que me resulta imposible determinar si proviene de alguna parte de la casa o si se cuela por la ventana de la habitación contigua, que da al pantano. La impresión se va definiendo rápidamente. Ahora estoy seguro de que no viene del exterior. Visiones errantes del pasado, sombrías escenas de otros tiempos, pasan ante mí en una revisión estereoscópica. Una fábrica en llamas, gritos histéricos de mujeres aterrorizadas encerradas por muros de fuego, una escuela en llamas, gritos lastimeros de niños indefensos atrapados por escaleras que se derrumban, un incendio en un teatro, una confusión frenética de personas asustadas que luchan por liberarse sobre pisos abrasadores, y, por encima de todo, nubes impenetrables de humo negro, nocivo y malicioso que contaminan el cielo tranquilo. El aire de la habitación está saturado de olas espesas, pesadas y sofocantes, en cualquier momento espero sentir lenguas de fuego calientes lamiendo con avidez mis piernas inútiles, me arden los ojos, me zumban los oídos, toso y me ahogo para liberar mis pulmones de los humos ocipeteanos.
Humo como el que se asocia solo con catástrofes espantosas, humo acre, fétido y mefítico impregnado del olor repugnante de la carne quemada. Una vez más estoy solo con esta calma portentosa. La brisa agradable que me abanica las mejillas está restaurando rápidamente mi valor desaparecido. Claramente, la casa no puede estar en llamas, porque todo vestigio del humo torturador ha desaparecido. No puedo detectar ni un solo rastro de ella, aunque he estado olfateando como un sabueso. Empiezo a preguntarme si me estoy volviendo loco, si los años de soledad han trastornado mi mente, pero el fenómeno ha sido demasiado definido para permitirme clasificarlo como una mera alucinación. Cuerdo o loco, no puedo concebir estas cosas como algo más que realidades, y en el momento en que las catalogo como tales, solo puedo llegar a una conclusión lógica. La inferencia en sí misma es suficiente para alterar la estabilidad mental de uno. Admitir esto es conceder la veracidad de los rumores supersticiosos que Dubs recopiló de los aldeanos y transcribió para que mis sensibles yemas de los dedos los leyeran, rumores sin fundamento que mi mente materialista condena instintivamente como una tontería. Ojalá dejaran de latirme los oídos. Es como si unos locos músicos espectrales estuvieran tocando un dúo sobre los tambores doloridos. Supongo que es simplemente una reacción a las sensaciones asfixiantes que acabo de experimentar. Unas cuantas bocanadas más de este aire refrescante. Alguien está en la habitación. Estoy tan seguro de que ya no estoy solo como si pudiera ver la presencia que percibo de manera tan infalible. Es una impresión bastante similar a la que he tenido al abrirme paso a codazos por una calle abarrotada. La idea definitiva de que unos ojos me estaban señalando del resto de la multitud con una mirada lo suficientemente intensa como para llamar mi atención subconsciente, la misma sensación, solo que multiplicada por 1000. ¿Quién, qué, puede ser? Después de todo, mis temores pueden ser infundados, tal vez solo signifique que Dubs ha regresado. No. No es Dubs. Como anticipé, el tatuaje en mis orejas ha cesado y un susurro bajo ha llamado mi atención, el abrumador significado de la cosa acaba de registrarse en mi aturdido cerebro. Puedo oír. No es una sola voz susurrante, sino muchas. Asterisco 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 zumbido lascivo de moscas bestiales. Tarareo satánico de abejas libidinosas. Siseo sibilante de reptiles obscenos. Un coro susurrante que ninguna garganta humana podría cantar. Está ganando volumen, la habitación resuena con cánticos demoníacos, desafinados, sin tono y grotescamente sombríos, un coro diabólico ensayando letanías impías, himnos de miseria mefistofélica puestos en música de almas que gimen, un espantoso crescendo de pandemonio pagano. Las voces que me rodean se acercan a mi silla. El canto ha llegado a un final abrupto y el susurro se ha convertido en sonidos inteligibles. Esfuerzo mis oídos para distinguir las palabras. Más cerca, y aún más cerca. Ahora son claras, demasiado claras. Mejor hubiera sido que mis oídos estuvieran bloqueados para siempre que obligados a escuchar sus infernales murmullos. Profanas revelaciones de saturnales espeluznantes asterisco 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 macabras concepciones de libertinajes devastadores asterisco 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 sobornos profanos de orgías cabrianas asterisco 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 amenazas malévolas de castigos inimaginables asterisco asterisco asterisco. Hace frío. Un frío impropio de la estación. Como si se hubiera inspirado en las presencias cacodemoniacas que me acosan, la brisa que era tan agradable hace unos minutos ruge airada junto a mis oídos, un vendaval helado que se precipita desde el pantano y me hiela hasta los huesos. Si Dubs me ha abandonado, no le culpo. No defiendo la cobardía ni el miedo, pero hay algunas cosas. Solo espero que su destino no haya sido peor que haberse ido a tiempo. Mi última duda ha desaparecido. Ahora me alegro doblemente de haber mantenido mi decisión de escribir mis impresiones, no es que espere que alguien lo entienda, o lo crea,
Ha sido un alivio de la tensión enloquecedora de esperar ociosamente cada nueva manifestación de anormalidad psíquica. Tal como yo lo veo, solo hay 3 caminos que se pueden tomar: huir de este lugar maldito y pasar los tortuosos años que me esperan intentando olvidar, pero huir no puedo, ceder a una alianza abominable con fuerzas tan malignas que el Tártaro les parecería un rincón del paraíso, pero ceder no quiero, morir. Preferiría que me arrancaran el cuerpo miembro a miembro antes que contaminar mi alma en un bárbaro trueque con tales emisarios de Belial *****. He tenido que hacer una pausa para soplarme los dedos. La habitación está fría con el fétido frío de la tumba, un adormecimiento pacífico se apodera de mí. Debo luchar contra esta lasitud, está minando mi determinación de morir antes que ceder a las insidiosas importunaciones. Vuelvo a jurar resistir hasta el final que sé que no puede estar lejos *****. El viento es más frío que nunca, si es que eso es posible, un viento cargado con el hedor de cosas muertas vivas ******, oh Dios misericordioso que me quitó la vista. Un viento tan frío que quema donde debería congelar, se ha convertido en un siroco abrasador *****. Dedos invisibles me agarran, dedos fantasmas que carecen de la fuerza física para sacarme de mi máquina, dedos helados que me obligan a entrar en un vicioso y vil vórtice. Dedos diabólicos que me arrastran a un pozo negro de eterna iniquidad. Dedos de muerte que me cortan la respiración y hacen que mis ojos ciegos sientan que deben estallar de dolor *****. Puntos helados presionan contra mis sienes *****. Nudos duros y huesudos, parecidos a cuernos *****. El aliento boreal de algo muerto hace mucho besa mis labios febriles y abrasa mi garganta caliente con una llama helada *****. Está oscuro no la oscuridad que es parte de años de ceguera la oscuridad impenetrable de la noche empapada de pecado la oscuridad más profunda del purgatorio Veo spes mea Christes. Es el fin No está al alcance de la mente mortal resistir una fuerza que supera la imaginación humana. No está al alcance del espíritu inmortal conquistar aquello que ha sondeado las profundidades y ha hecho de la inmortalidad un momento fugaz. ¿El final? No. No es más que el dichoso comienzo.